Ahora lo que tendríamos que hacer es calcular la entropía de este sistema muy sencillo que tenemos. Entonces para eso vamos a graficarlo, pero antes de eso vamos a definir un reportero en el código que nos dé los valores de la entropía. Entonces aquí en el código hasta abajo, después del go, yo voy a definir un reportero toReport que se llame entropía y lo cierro con end. Y aquí en medio voy a darle los nombres a las variables con las que vamos a hacer los cálculos. Entonces let m va a ser mi número de bolas que están en la urna de la izquierda, la urna A, con bolas rosas. Entonces count turtles with color igual a pink. Y también voy a definir una variable n que simplemente es el número de todas las tortugas, count turtles. Y ahora lo que tendríamos que hacer para calcular la entropía, recordemos la fórmula que es S es igual a K por el logaritmo de la W o la omega, que es el número de microestados. Entonces, para calcular el número de microestados tenemos que calcular las combinaciones. Y entonces vamos a poner aquí let W. Y para calcular las combinaciones, pues tenemos que sacar el factorial de n entre el factorial de m por el factorial de n menos m. Entonces, netlogo no tiene una función para calcular el factorial, así que vamos a definirla nosotros. Entonces, ahorita después la definimos, primero voy a poner la expresión de las combinaciones, que va a ser, entonces, factorial de n, va a ser una función que va a recibir pues un parámetro, que en este caso le estamos pasando n, y esto lo vamos a dividir entre factorial m multiplicado por factorial de n menos m. Y cierro todos los paréntesis que abrí. Y listo. Entonces ya con esto tendríamos todas las combinaciones de n, bueno, de n en m, pero nos falta definir la función factorial. Entonces aquí abajo yo la voy a definir. También va a ser un reportero toReport factorial y recibo un parámetro que le voy a llamar n minúscula. Entonces para esto vamos a tener una variable local que vamos a llamar fact, que vamos a inicializar en 1, y lo que vamos a hacer aquí es simplemente una lista y vamos a recorrer los elementos de esa lista, que esa lista va a ir entre 1 y n y va a ir multiplicando a esta variable factorial, ¿no? Repetidamente. Entonces para eso vamos a usar una función en netlogo que se llama range, que es como la de Python. Entonces si yo pongo range y yo le paso un número inicial, por ejemplo 2 y 10, esto me retorna una lista de valores entre 2 y 9, ¿no? Porque agarra pues el último valor, no lo incluye en la lista. Entonces si nosotros queremos una lista pues entre 1 y 20, tendría que yo poner 1 y 21, ¿no? Y así ya me genera una lista de valores que va del 1 hasta el 20. Entonces vamos a usar eso mismo. Entonces para poder multiplicar por este valor vamos a usar un for each, y la función for each recibe una lista, y la lista que le vamos a pasar aquí es la lista que creamos con la función range. Entonces le ponemos range y queremos iniciar desde 1 y vamos a pasarle aquí n, pero más 1, ¿no? Para que nos incluya el valor de n. Y aquí, pues el for each, recuerden que nos regresa cada valor de nuestra lista, que podemos apodar con una variable. Y le podemos pasar por una función anónima con este simbolito de flechita. Y con cada uno de estos elementos que llamamos i, vamos a cambiar el valor de la variable fact al valor que ya tiene, pero multiplicado por nuestra variable i. Y ya eso sería todo para tener nuestro factorial, y simplemente hay que regresar el valor de fact. Y ya con eso tendríamos que nuestra función factorial estaría llamando a esta otra función, y haríamos los cálculos para obtener las combinaciones. Entonces ahora simplemente lo que nos faltaría es sacar el logaritmo y multiplicarlo por k. En este caso no vamos a multiplicarlo por k porque k es una constante muy pequeñita, y pues como es una constante pues no afecta. Lo que queremos ver es nada más la tendencia. Entonces aquí simplemente vamos a report el logaritmo de w.
Y ya con eso tendríamos nuestra función que nos retornaría la entropía. Entonces ahora regresamos a la interfaz, le damos Setup y Go y pues no funciona, no pasa nada porque no hemos usado nuestra función. Vamos a agregar otra gráfica aquí, otro plot, que se va a llamar entropía. En el eje de las X va a estar el tiempo, en el eje de las Y pues la entropía, que voy a poner como S. Y aquí abajo lo que queremos graficar, nomás le ponemos plot y entropía, ¿no? El valor que nos retorne el comando entropía. Y aquí le doy OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica, la voy a hacer un poco más grande. Y si le doy Setup y le doy Go, aquí tenemos nuestra gráfica de la entropía. Y aquí ya podemos empezar a ver pues esta característica, ¿no? Que nos describe justamente la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que esta propiedad que nosotros llamamos entropía va a aumentar o mantenerse igual en un sistema cerrado, ¿no? Entonces en este caso pues vemos cómo la entropía es una función aquí creciente, que justamente cuando vemos cómo llegamos a que tenemos el mismo, más o menos el mismo número de bolas en la urna A y en la urna B, pues la entropía se satura, ¿no? Entonces ahora el chiste es que exploremos esto, pero con muchísimas más bolas. Entonces voy aquí a cambiar el parámetro número de bolas para poder tener, por ejemplo, 1000. Y voy a poner ahorita el valor de esto en 160. Y vamos a ver cómo todavía funciona. Todavía son poquitas. Pero vamos a ver un problema, ¿no? Que era lo que yo les mencionaba. Por ejemplo, si yo lo pongo en 170, todavía funcionan esas gráficas. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo a 171? Si lo pongo en 171, vemos como nuestra gráfica de entropía deja de funcionar, ¿no? Y sabemos que hay algo mal porque nos pone el título en rojo, ¿no? Entonces, para ver el mensaje del error, podemos darle clic aquí en la gráfica, en editar. Y aquí donde están los comandos para graficar, si nos vamos a la plumita, vemos cómo tiene un signo de exclamación. Y en si le damos clic aquí en la ventana, aquí nos pone el error que está lanzando. Entonces básicamente nos está diciendo que la operación produce un número muy largo para NetLogo, ¿no? Y eso es justamente porque los factoriales mayores a 170 pues ya son números muy grandes que NetLogo ya no los puede manejar. Entonces para eso vamos a utilizar la aproximación de Stirling del logaritmo del factorial de un número. Entonces vamos a definirla aquí en el código. Voy a copiar lo que ya teníamos de la función entropía y abajo de ella voy a pegarla y le voy a cambiar el nombre a entropía Stirling, ¿no? Para que sepamos que es con la aproximación de Stirling. Y bueno, queremos obtener la variable m y n de la misma forma. Y lo que vamos a cambiar es aquí abajo. En lugar de calcular el valor de w, vamos a calcular aquí directamente el valor del logaritmo de w. Y nosotros vimos en la explicación del video cómo si desarrollamos esto podemos obtener una expresión en términos de la aproximación de Stirling. Y entonces aquí lo que tendríamos es, voy a definir ahorita abajo una función que es Stirling, que vimos que había que calcular esa aproximación de Stirling primero para n y luego le restábamos pues la aproximación de Stirling para m más Stirling para n menos m. Y cierro todos los paréntesis. Y ahora hay que definir pues nuestra variable Stirling, que aquí le voy a poner un paréntesis nada más para que sea más claro que estamos agrupando qué cosas. Y bueno, entonces aquí abajo voy a agregar mi función Stirling, to report Stirling, que va a recibir un parámetro que le voy a llamar x y lo voy a cerrar de una vez. Y como aquí tenemos que calcular el logaritmo de un valor, tenemos que manejar el caso en el que le pasemos como parámetro 0. Entonces para eso simplemente vamos a hacer aquí un if else. Vamos a checar si nuestro parámetro x es menor o igual que 0. Y en caso de que sea 0 o menor, regresamos con report el valor 0 para que no se queje.
Y en caso de que sea mayor que 0, entonces regresamos, ahora sí la aproximación de Stirling, que era x por el logaritmo natural de x, y a esto le restamos el valor de x. Y aquí quito este paréntesis que puse extra, cierro los corchetes y ya con eso tendríamos nuestra función de Stirling. Entonces ahora si regresamos a la función entropía Stirling, aquí ya estaría completa, solamente que aquí en lugar de reportar el logaritmo de w, tenemos que retornar pues la variable lnw, que es la que calculamos aquí arriba, ¿no? Porque si ponemos el logaritmo aquí otra vez, estaremos sacando el logaritmo dos veces, ¿no? Y no queremos eso. Entonces, con eso ya tendríamos nuestra nueva función. Vamos a probarla, regresamos a la interfaz. Y aquí en la grafiquita de entropía la voy a editar. Y voy a agregar una nueva plumita que va a graficar plot entropía-stirling. Y le voy a cambiar aquí el nombre de las plumas para que esta me diga la primera pues con combinaciones. Y la de abajo que diga pues Stirling. Y para que nos muestre esto voy a poner aquí Show Legend. Le doy OK. Y aquí está nuestra gráfica. Voy a hacerla más grande. Y vamos a ver qué tal se comporta nuestra función. Y vemos que ahora sí nos grafica, en este caso solo nos grafica pues la que sí puede calcular, que es la de Stirling. Todavía nos pone aquí en rojo el error. Para evitar eso vamos a simplemente editar otra vez aquí la gráfica y vamos a decirle que solamente grafique esto si nuestro valor de número de bolas es menor que 170. Entonces aquí ponemos if count turtles es menor o igual a 170, entonces sí grafica esto, y en caso de que no, pues no hagas nada. Le ponemos OK y ahora ya nos quita eso en rojo. Y pues si le damos otra vez Top y Go, funciona bien. Y ahora si yo me bajo a 168, por ejemplo, me grafica las dos. Y aquí podemos comparar nuestras dos aproximaciones, ¿no? Y vemos cómo pues justamente la aproximación de Stirling es bastante buena, ¿no? Sí vemos ahí que hay una diferencia entre los valores que obtenemos. Sin embargo, pues el comportamiento es muy similar y pues es una aproximación muy buena.